Así fue el aterrador final de los 12 apóstoles de Jesús. Decapitaciones, lapidaciones hasta la muerte, cráneos destrozados, cuerpos aserrados, crucifixiones con distintas modalidades, desollamientos e incluso ahorcamientos conforman el estremecedor catálogo de tormentos que padecieron los seguidores más cercanos de Cristo. Estos martirios tuvieron lugar en diversas regiones del mundo a lo largo del siglo I de nuestra era, allí donde los discípulos se habían desplazado para anunciar el mensaje cristiano. En este video repasaremos las vidas, el destino y las muertes sobrecogedoras de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, junto con dos más que se unieron posteriormente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Judas Iscariote murió ahorcado. Existen versiones que afirman que Judas Iscariote se quitó la vida colgándose, mientras que otras sostienen que su cuerpo se partió violentamente en dos. El nombre Judas proviene de la forma griega del hebreo Judá, y el sobrenombre Iscariote tiene un origen incierto. Una interpretación sugiere que deriva de una expresión hebrea que significa el hombre de Keriot. Otra teoría popular afirma que Iscariote procede de la palabra latina sicarius, equivalente a sicario o hombre de la daga, término asociado a un grupo rebelde judío conocido por cometer asesinatos con armas cortas. Sin embargo, no existen pruebas de que dicho grupo operara en tiempos de Jesús, por lo que muchos estudiosos creen que este apelativo fue añadido más tarde. Los 4 evangelios canónicos narran la traición de Judas, quien guió a los guardias hasta Jesús y lo señaló con un beso, un gesto que pasó a la historia como el símbolo máximo de la traición. El Evangelio de Lucas las 10:47 de la noche menos 48 describe este momento crucial. Mientras Jesús aún hablaba, apareció una multitud, encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Como recompensa por su traición, Judas recibió 30 monedas de plata, que según los expertos pudieron ser tetradracmas de Tiro o estateros de Antioquía. Poco después, consumido por el remordimiento, intentó devolver el dinero a los sacerdotes arrojándolo en el templo. Al ser rechazada la devolución, se suicidó ahorcándose de un árbol. No obstante, el libro de los Hechos de los Apóstoles ofrece una versión distinta. Hechos la 1:18 relata que, al adquirir un campo con el pago de su traición, Judas cayó de cabeza, su cuerpo se abrió por la mitad y sus entrañas quedaron esparcidas. A Judas Tadeo, según la tradición, le destrozaron la cabeza con un mazo. Desde el siglo II a.C., el nombre Judas se volvió común entre el pueblo judío debido a la figura de Judas Macabeo, uno de los grandes líderes hebreos que encabezó la revuelta de los macabeos contra el imperio seleucida. Judas Tadeo, llamado simplemente Tadeo en los evangelios de Mateo y Marcos, y Judas de Santiago en el evangelio de Lucas, es una figura rodeada de interrogantes. Algunos estudiosos sostienen que podría tratarse del mismo Judas mencionado en la Biblia como hermano de Jesús. Una hipótesis plantea que habría sido hijo de José, fruto de un matrimonio anterior al que tuvo con María. Otra versión, en cambio, afirma que Judas y Jesús no eran hermanos, sino primos. Judas Tadeo es uno de los apóstoles menos citados en los evangelios. No obstante, el Evangelio de Juan le atribuye una intervención durante la última cena, cuando pregunta a Jesús: Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? A lo que Jesús respondió: El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Según la tradición, Judas Tadeo sufrió el martirio en Persia entre los años 60 y 70 de nuestra era, mientras predicaba junto a Simón el Cananeo, otro de los 12 apóstoles. En la ciudad de Suanir habrían sido apresados por 2 sacerdotes paganos que intentaron forzarlos a rendir culto a sus dioses. Al negarse, ambos fueron ejecutados. Simón el Cananeo fue aserrado, mientras que a Judas Tadeo le destrozaron la cabeza con un mazo. Simón el Cananeo, también conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles de quienes menos información se conserva. Mateo y Marcos lo llaman el Cananeo, mientras que Lucas lo identifica como el Celote. Los celotes fueron un movimiento político judío extremadamente radical y violento, considerado por algunos historiadores como uno de los primeros grupos terroristas de la historia, ya que practicaban asesinatos contra civiles colaboradores del poder romano.
Sin embargo, varios estudiosos señalan que este movimiento surgió bien avanzado el siglo I, lo que haría improbable que el apóstol Simón perteneciera a él. El Papa Benedicto XVI, reconocido estudioso de las lenguas bíblicas, explicó que los términos celote y cananeo aplicados a Simón serían equivalentes, pues ambos aluden al celo o fervor religioso, una cualidad asociada a la fidelidad apasionada a Dios como la que caracterizó al profeta Elías. De acuerdo con la leyenda dorada, una recopilación de relatos hagiográficos del siglo XIII, Simón el Cananeo era hijo de María de Cleofás y hermano de Judas Tadeo y de Santiago el Menor. Su sobrenombre habría dado origen a la tradición que lo identifica como el novio de las bodas de Caná, el episodio narrado en el Evangelio de Juan en el que Jesús convirtió el agua en vino. Según esta misma tradición, Simón el Cananeo murió mientras ejercía su labor apostólica en Persia junto a su supuesto hermano Judas Tadeo. Ambos habrían sido capturados por hechiceros paganos, y Simón fue ejecutado al ser aserrado por la mitad. Santiago el Menor, por su parte, murió lapidado. Tradicionalmente, Santiago el Menor ha sido identificado como hijo de María de Cleofás, discípula y seguidora de Jesús. Los evangelios señalan que ella estuvo presente durante la crucifixión y que acompañó a María Magdalena cuando ambas fueron testigos de la resurrección de Cristo. El apóstol recibió el apelativo de el Menor para diferenciarlo de Santiago el Mayor, otro miembro del grupo de los 12, y no necesariamente por su edad, sino posiblemente por su menor estatura. La tradición también lo identifica como el Santiago que se reunió con el apóstol Pablo y que tuvo una intervención destacada en el Concilio Apostólico de Jerusalén alrededor del año 50. Pablo lo menciona en su carta a los Gálatas, donde se refiere a él como el hermano del Señor y lo describe como una de las principales columnas de la Iglesia. Sin embargo, la expresión hermano del Señor no debe entenderse de forma literal como un vínculo biológico con Jesús. Desde los primeros tiempos del cristianismo, el término hermano se utilizaba para expresar una relación espiritual o afectiva cercana. Santiago el Menor también es identificado como hijo de Alfeo, distinción que permite diferenciarlo de Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo. En el latín eclesiástico, Santiago el Menor es conocido como Jacobo, motivo por el cual algunas traducciones bíblicas emplean ese nombre. Según los evangelios, es posible que además fuera hermano del apóstol y evangelista Mateo. Tras la resurrección de Jesús, y siguiendo sus instrucciones, los apóstoles se dispersaron por distintas regiones para difundir el mensaje cristiano. Santiago el Menor fue la excepción, ya que permaneció en Jerusalén, donde se convirtió en el primer obispo de la ciudad. Murió lapidado en el año 62 por orden de las autoridades judías de la Ciudad Santa. De acuerdo con la tradición, sus restos descansan en la Iglesia de los Santos Apóstoles, en Roma. Mateo, por su parte, fue martirizado en Etiopía. Junto con Juan, forma parte del grupo exclusivo de apóstoles que también fueron evangelistas. Antes de seguir a Jesús, Mateo ejercía como publicano, un alto funcionario encargado de la recaudación de impuestos durante la República y el Imperio Romano. Este cargo le otorgaba amplias facultades administrativas, incluyendo la creación de asociaciones financieras vinculadas a las autoridades provinciales. Por ello, era una figura mal vista entre la población judía. No obstante, según el Nuevo Testamento, abandonó su vida anterior tras recibir el llamado de Jesús. La tradición cristiana atribuye a Mateo la autoría del Evangelio que lleva su nombre. El primero en sostener esta atribución fue Papías de Hierápolis, uno de los padres apostólicos de la Iglesia, quien vivió entre los siglos I y II y es considerado discípulo del apóstol Juan. En su labor interpretativa, además de los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, Papías recurrió a testimonios orales transmitidos por familiares de los discípulos de Jesús, incluyendo posiblemente a una hija del apóstol Felipe. Según lo citado por Eusebio de Cesarea, Papías y otros comentaristas antiguos afirmaban que el apóstol Mateo escribió originalmente su evangelio en arameo, la lengua cotidiana de Palestina en aquella época. Posteriormente, el texto fue traducido al griego y pasó a conocerse como el Evangelio según Mateo, tal como lo explica Eusebio de Cesarea, uno de los primeros grandes exégetas del cristianismo primitivo. Mateo predicó durante aproximadamente 15 años en Judea, región donde habría redactado su Evangelio. Así lo sostienen diversas fuentes de la antigüedad. Rufino de Aquilea confirmó que,
Tras su labor evangelizadora en Judea, Mateo viajó a Etiopía, donde sufrió el martirio alrededor del año 74, aunque no se conservan descripciones precisas sobre la forma en que murió. Tomás, por su parte, fue martirizado en la India. El apóstol, también conocido como Judas Tomás Dídimo, es recordado popularmente como Tomás el Incrédulo, debido a que inicialmente se negó a creer en la resurrección de Jesús. El Evangelio de Juan las 8:24 de la noche menos 25 relata que Tomás declaró que no creería hasta ver las marcas de los clavos en las manos de Cristo y tocar la herida de su costado. Durante la última cena, Tomás formuló una pregunta que dio lugar a una de las afirmaciones más conocidas de Jesús. En Juan 14:5-7 se narra como Tomás le dijo: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino?» Jesús respondió: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto». En 1945, en la localidad egipcia de Nag Hammadi, fueron hallados varios manuscritos antiguos que constituyen una parte fundamental de los textos del cristianismo gnóstico. Entre ellos se encontraba el llamado Evangelio de Tomás, considerado apócrifo por la Iglesia Católica. Algunos fragmentos de este escrito han sido datados en el siglo I, lo que lo situaría cronológicamente cerca de los evangelios canónicos. Según la tradición, Tomás llevó el mensaje cristiano a la India, donde fue ejecutado el 3 de julio del año 72 en la antigua ciudad de Mayapur. En el siglo XVII, el historiador mexicano Carlos de Sigüenza y Góngora sostuvo la teoría de que Tomás habría evangelizado también en México y que su figura influyó en el mito de Quetzalcóatl, una hipótesis ampliamente rechazada por la Iglesia y la mayoría de los historiadores. Bartolomé, por su parte, murió desollado vivo. Su nombre deriva de una expresión aramea que significa hijo de Ptolomeo. En los evangelios sinópticos aparece siempre junto al apóstol Felipe. En el evangelio de Juan no se le menciona con el nombre de Bartolomé, razón por la cual la tradición cristiana lo ha identificado con Natanael. Algunos investigadores han sugerido que, debido a su nombre de origen arameo, pudo haber tenido vínculos con la dinastía ptolemaica de Egipto, a la que perteneció Cleopatra, última soberana de esa línea. Según el Evangelio de Juan, Natanael fue llamado por Jesús a través de Felipe y estuvo presente cuando Cristo se apareció a sus discípulos junto al mar de Tiberíades después de la resurrección. El libro de los Hechos de los Apóstoles indica además que Bartolomé fue testigo de la ascensión de Jesús. De acuerdo con la tradición, Bartolomé predicó en Armenia y Azerbaiyán junto a Judas Tadeo. Ambos apóstoles son considerados los introductores del cristianismo en esas regiones. En esas mismas regiones, Bartolomé también anunció el mensaje cristiano en la India, donde habría dejado una copia del Evangelio escrito originalmente en arameo por el apóstol Mateo. Más tarde, Bartolomé fue martirizado en Armenia por orden del rey Astiages. Sus predicaciones habían provocado que los templos paganos quedaran casi vacíos, lo que llevó a los sacerdotes de esos cultos a acudir al monarca para exigir que pusiera fin a la influencia del apóstol, ya que estaban perdiendo a sus fieles. Astiages mandó llamar a Bartolomé y le ofreció conservar la vida si aceptaba adorar a los dioses paganos. El discípulo de Jesús se negó rotundamente y, como castigo, fue desollado vivo alrededor del año 69. En el siglo XIX se descubrió que Miguel Ángel se había retratado a sí mismo en la piel que Bartolomé sostiene en el fresco El Juicio Final de la Capilla Sixtina. Felipe, por su parte, fue crucificado y posteriormente enterrado bajo un montón de piedras, según relatan diversas tradiciones. A partir de distintos pasajes evangélicos, se percibe que el apóstol Felipe destacaba por su carácter realista y un cierto humor irónico, rasgos poco comunes en un grupo religioso recién formado alrededor de una nueva fe. El Evangelio de Juan indica que Felipe era originario de Betsaida, una ciudad de Galilea que aportó a Jesús varios de sus discípulos, entre ellos Pedro, Andrés, Juan y Santiago el Mayor. El mismo Evangelio recoge un diálogo entre Felipe y Bartolomé en el que este último relata cómo se convirtió en seguidor de Jesús. Natanael, nombre con el que se identifica a Bartolomé en el Evangelio de Juan, le comentó a Felipe que había encontrado a Jesús, hijo de José, de Nazaret, aquel del que habían hablado Moisés y los profetas, en referencia al Mesías. Con escepticismo, Felipe respondió:
¿De Nazaret puede salir algo bueno? A lo que Bartolomé contestó, ven y verás. Juan también describe la participación de Felipe en el milagro de la multiplicación de los panes. Al ver a la multitud de unas 5.000 personas, Jesús le preguntó dónde podrían comprar pan para todos. Felipe respondió con pragmatismo que ni siquiera 200 denarios serían suficientes para que cada uno recibiera un poco, tras lo cual Jesús realizó el milagro. Durante la última cena, Felipe hizo una petición directa a Jesús al pedirle que les mostrara al Padre. Esta intervención fue aprovechada por Cristo para enseñar sobre la unidad entre el Padre y el Hijo. Un evangelio apócrifo atribuido a Felipe, hallado en 1945 en Nag Hammadi, es considerado uno de los textos fundamentales del gnosticismo. Según el martirologio romano, Felipe murió crucificado y fue enterrado bajo un cúmulo de piedras en Hierápolis, cerca de la actual Turquía. Juan fue el único de los apóstoles que murió de manera natural. Hermano menor de Santiago el Mayor, también fue el más joven de los 12 elegidos por Jesús y, junto con Mateo, uno de los pocos que fue a la vez apóstol y evangelista. Aunque la autoría del evangelio que lleva su nombre es objeto de debate, Juan formó parte, junto a Pedro y Santiago el Mayor, del círculo más cercano a Jesús. El apóstol Juan fue uno de los discípulos que estuvo presente en los momentos más decisivos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Fue el seguidor más cercano a Jesús y a quien el Maestro confió el cuidado de María su madre cuando desde la cruz le dijo, «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y luego dirigiéndose al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». La mención conjunta de Juan, Santiago y Pedro por parte de Pablo en la carta a los Gálatas, donde los identifica como pilares de la Iglesia, ha llevado a muchos estudiosos a pensar que Juan estuvo presente en el Concilio de Jerusalén del año 50. A Juan también se le atribuye la autoría del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, y de toda la Biblia cristiana, una obra cargada de simbolismo que ha generado innumerables interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. El autor del Apocalipsis se presenta únicamente como Juan, un desterrado en la isla de Patmos, sin afirmar explícitamente que sea el apóstol o el evangelista. Sin embargo, los padres de la Iglesia coincidieron en identificarlo con el apóstol Juan, postura que continúa siendo sostenida oficialmente por la Iglesia Católica. No obstante, una corriente moderna de investigadores especializados en los escritos joánicos propone que el Apocalipsis habría sido producido por una comunidad conocida como la joánica, asociada a la figura del apóstol. Según esta visión, Juan podría no haber sido el autor material del texto, aunque sí su inspiración principal o autor intelectual. Se sostiene además que el emperador Domiciano, quien gobernó entre los años 81 y 96, fue quien desterró a Juan a la isla de Patmos, argumento utilizado por quienes defienden su relación directa con el Apocalipsis. Tras el asesinato de Domiciano en el año 96, Juan habría regresado a Éfeso, según el testimonio de Clemente de Alejandría, y allí murió de manera natural alrededor del año 101, en lo que hoy es territorio de Turquía. Fue el único de los apóstoles que falleció pacíficamente. Andrés, por su parte, murió crucificado en una cruz de forma inusual. De acuerdo con los evangelios, era hermano de Pedro y, al igual que él, se dedicaba a la pesca. Mateo y Marcos relatan que Jesús los llamó mientras trabajaban en el mar de Galilea, prometiéndoles que los convertiría en pescadores de hombres. El evangelio de Juan añade que, antes de seguir a Jesús, Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista. Fue uno de aquellos a quienes el Bautista señaló a Jesús diciendo, «He ahí el Cordero de Dios». Andrés reconoció entonces al Mesías y fue quien se lo presentó a su hermano Pedro, lo que llevó a Jesús a incorporarlo también entre los 12. Por este motivo, Andrés es considerado el primer discípulo de Jesús y recibe el título de el primer llamado. Juan también relata que Andrés fue quien presentó a Jesús al muchacho que llevaba 5 panes de cebada y 2 peces, con los cuales Cristo realizó el milagro de la multiplicación que alimentó a una multitud de unas 5.000 personas. Andrés llevó el mensaje cristiano a Escitia y a las regiones cercanas al Mar Negro, así como a lo largo del río Dnieper, llegando incluso hasta territorios que hoy forman parte de Kiev. Por esta razón, la tradición lo reconoce como patrono de Rumanía, Ucrania y Rusia. Se afirma que en el año 38 fundó una diócesis en Bizancio y designó como su primer obispo a Estacio.
Con el paso del tiempo, este obispado se transformó en el Patriarcado de Constantinopla, motivo por el cual el patriarca de dicha sede es considerado sucesor del apóstol Andrés. Andrés fue condenado a morir crucificado en la ciudad griega de Patras. Según la tradición, expresó que no se consideraba digno de morir en una cruz como la de Jesús, por lo que fue ejecutado en una cruz con forma de X. Este tipo de cruz pasó a conocerse como la Cruz de San Andrés. Santiago el Mayor murió decapitado. Santiago de Zebedeo, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, era hermano de Juan. Para distinguirlo de Santiago el Menor, la tradición lo denominó Santiago el Mayor. Era hijo de Zebedeo, un pescador judío, y de Salomé, a quien se considera hermana de María, la madre de Jesús. De ser así, Santiago y Juan habrían sido primos de Jesús. De acuerdo con la tradición, Santiago el Mayor cruzó el Mediterráneo para predicar en Hispania, la antigua provincia romana que hoy comprende España y Portugal. Allí formó discípulos que continuaron su labor evangelizadora antes de regresar a Jerusalén, donde fue decapitado alrededor del año 44 por orden del rey Herodes Agripa I, hijo de Herodes el Grande. Una antigua leyenda relata que Teodoro y Atanasio, discípulos de Santiago, trasladaron su cuerpo desde Jerusalén hasta Galicia, navegando por el Mediterráneo y el Océano Atlántico, para darle sepultura en la tierra donde había predicado. Siglos después, en la segunda década del siglo IX, durante el reinado de Alfonso II el Casto, el ermitaño Pelayo y el obispo Teodomiro descubrieron una tumba de origen romano que contenía un cuerpo decapitado. Se creyó entonces que pertenecía a Santiago el Mayor, y en ese lugar se edificó una iglesia que con el tiempo se convirtió en la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago el Mayor es el patrón de España. Desde la Edad Media se desarrolló una extensa red de rutas de peregrinación conocidas como el Camino de Santiago, cuyo destino final es la catedral que albergaría los restos del apóstol. Estas rutas atraviesan numerosas regiones españolas y concluyen en Galicia. En el año 2022, cerca de 350.0 peregrinos recorrieron el camino, convirtiéndolo en uno de los principales atractivos turísticos del país y el mayor referente del turismo religioso en España. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Es el apóstol más conocido y el que aparece con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Su nombre original era Simón Bar-Joná, razón por la cual en las Escrituras también se le menciona como Simón Pedro. Jesús le dio el nombre de Pedro, que en griego significa piedra, y según el Evangelio de Mateo, las 4:18 de la tarde menos 19 le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La Iglesia Católica interpreta estas palabras como la designación de Pedro como el primer papa. Los 4 evangelios relatan la profecía de Jesús anunciando que Pedro lo negaría. El Evangelio de Lucas, las 10:33 de la noche menos 34, recoge el diálogo en el que Pedro afirma estar dispuesto a acompañar a Jesús incluso hasta la cárcel o la muerte, a lo que Jesús le responde que antes de que cante el gallo lo negará 3 veces. Tras la última cena, Jesús fue arrestado y Pedro negó conocerlo en 3 ocasiones, cumpliéndose así la profecía. Según el Evangelio de Juan, después de la resurrección, Jesús se apareció a 7 de sus discípulos junto al lago de Tiberíades y pidió a Pedro que confirmara 3 veces su amor. En ese momento lo encargó de pastorear a sus seguidores. Este pasaje también es utilizado por la Iglesia Católica para sostener que Pedro recibió una autoridad especial directamente de Jesús. Después de la muerte de Cristo, la presencia de Pedro en la Biblia se vuelve menos frecuente, apareciendo sobre todo en algunos episodios narrados en los Hechos de los Apóstoles. En su carta a los Gálatas, Pablo menciona que viajó a Jerusalén para conocer a Pedro y que ambos convivieron durante 15 días. La tradición de los padres de la Iglesia afirma que, durante el reinado del emperador Nerón, Pedro viajó a Roma, donde fue ejecutado entre los años 64 y 67. El texto apócrifo Hechos de Pedro, del siglo II, relata que el apóstol pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, considerando que no era digno de morir de la misma forma que Jesús. Entre los demás apóstoles, Matías murió lapidado y posteriormente decapitado, mientras que Pablo también fue ejecutado por decapitación.
Además de los 12 apóstoles elegidos personalmente por Jesús, hubo un 13º, Matías, quien fue seleccionado para sustituir a Judas Iscariote tras su suicidio. Según los Hechos de los Apóstoles, después de la resurrección, Pedro reunió a la pequeña comunidad cristiana de Jerusalén, compuesta por unas 120 personas, para elegir al nuevo apóstol que ocuparía el lugar dejado por Judas. Esta fue la única vez que la muerte de un apóstol dio lugar a la elección de un sustituto. Los candidatos fueron Matías y José Barsabás, ambos seguidores cercanos de Jesús, siendo elegido Matías. Matías desarrolló su misión evangelizadora en Judea, donde fue apedreado y decapitado alrededor del año 80. Sin embargo, ningún apostolado cristiano fue tan extenso e intenso como el de Pablo de Tarso. Tras su conversión al cristianismo en el camino a Damasco, Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles o de las naciones, recorrió incansablemente cerca de 5.000 kilómetros, en su mayoría a pie, durante 3 grandes viajes misioneros por Asia Menor y la cuenca del Mediterráneo. Pablo fue también el primer gran pensador del cristianismo, destacándose especialmente a través de sus cartas, y un organizador extraordinario. Gracias a su labor, se convirtió en una figura clave para la consolidación y expansión de la fe cristiana, siendo considerado el personaje más influyente del cristianismo después de Jesús. De acuerdo con las fuentes del cristianismo primitivo, Pablo fue ejecutado por decapitación en Roma alrededor del año 67. La fe, en muchas ocasiones, exige sacrificios profundos, incluso el más extremo, la entrega de la propia vida. Los apóstoles de Jesús llevaron ese compromiso hasta las últimas consecuencias, dando su vida por la fe que profesaban. Esperamos que este video haya sido de utilidad para ti. Si deseas aportar algún dato adicional, te invitamos a compartirlo en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta al video y enviar el enlace a tus familiares y amigos para que ellos también conozcan cómo fue la estremecedora muerte de los 12 apóstoles de Jesús. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a suscribirte a Hijos del Cordero de Dios y activar las notificaciones. Recuerda, un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla.